Buenas noches para todos. Había terminado el capítulo 6 leyendo en su último versículo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, donde se refiere a la misma presencia de Dios, que históricamente había sido en el lugar santísimo. Pero en esta nueva etapa que nosotros constituimos como iglesia, representa directamente la comunión con Dios. Y lo que esto lo ha hecho posible lo leemos en el capítulo 7, como nos adelantó específicamente Marcos, donde trata del sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a reflexionar un poco sobre esta persona misma, lo que significa esta persona, y también de cómo llegó a tener, de cómo tiene el cargo que Dios le ha conferido. Leemos entonces el capítulo 7 y después vamos a reflexionar sobre él en estos minutos. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham también pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, acá el hombre principal, el personaje principal es Melquisedec, que la primera vez que aparece en la palabra de Dios es en Génesis 18. Y para entender el contexto en el que esta aparición se produce, hay que recordar que Abraham había ido a combatir
a unos reyes junto con unos aliados que habían tomado cautivo a su sobrino Lot. Y cuando venía de vuelta, que justamente con Lot y con todas las personas y los bienes que había podido recuperar, salió este Melquisedec, que dice la palabra de Dios que era rey de Salem. Melquisedec, la palabra significa rey de paz, porque viene del Melec, que significa rey, y Salem o Shalom, que significa paz. Viene de Sedec, que significa justicia. Entonces tenemos que Melquisedec es rey de justicia. Rey de paz significa por la ciudad en la que regía en ese momento, o de la que se le consideraba rector en ese momento. Que Salem se considera que era una forma embrionaria, por decirlo de alguna forma, de lo que después vendría a ser Jerusalén. Es interesante esto, porque acá dice que bendijo a Abraham y que Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, a lo largo de la historia ha habido un consenso muy importante en que cuando, más allá de los profetas y de los enviados que Dios dispuso para cada circunstancia del hombre, en algunas circunstancias específicas, Dios se manifestó de una forma directa, pero no revelada abiertamente. Es decir, se considera que en esas circunstancias el Señor Jesús se hizo presente de una forma previa a lo que fue su aparición concreta, palpable, tangible en la tierra, pero no se reveló como tal, no se reveló como Salvador. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, o lo que se considera que ocurrió con el que luchó contra Jacob. Cuando Jacob le preguntó cuál era su nombre, el luchador no se lo quiso revelar. Bendijo a Jacob, pero no se identificó. Fue lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando el ángel visitó a Manoah y a su mujer, cuando les dijo que iban a tener un hijo como Sansón, que iba a servir como juez y como salvador de Israel de los apuros que tenían por parte de sus enemigos en ese momento. En ese momento tampoco se quiso identificar. Y sin descartar que haya aparecido en otras ocasiones, cabe pensar que si Dios en esas apariciones previas, según se estima en la persona del Señor Jesús, de incógnito, como podemos considerarlo, no se quiso identificar, es porque consideró que no era el momento para que el Señor Jesús se identificara como tal, como Señor ni como Salvador. Y con Melquisedec se considera que ocurrió lo mismo. Él apareció en un momento específico para recibir la alabanza, los diezmos que Abraham le ofreció, y para bendecirlo también, como dice más adelante. Es un concepto filosófico e incluso teológico, que las personas más grandes son las que bendicen a las personas más pequeñas. Las personas más poderosas son las que bendicen a las personas más débiles. Por eso siempre se daba importancia a la bendición de los padres a los hijos, como bendijo Isaac a Jacob y en cierto modo también a Esaú, como Jacob bendijo a sus propios hijos a la vez. Entonces, nosotros aquí podemos encontrar que, más allá del misterio que rodea a Melquisedec, es una persona, seguramente se manejó con muchísima reserva. Es decir, no se conocía quiénes eran los padres de la madre, o sea, se movía como si nunca los hubiera tenido, como de hecho nunca los tuvo, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Y esto refleja también la eternidad del Señor Jesús. El Señor que como tal existe desde la eternidad y hasta la eternidad, de una forma que nosotros apenas lo podemos empezar a entender o concebir en una definición de palabras. Y por eso nosotros acá podemos entender que es una prefiguración de lo que el Señor Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Que no solo se limita a existir como tal desde la eternidad hasta la eternidad, sino que se mentalizó y se preparó para su papel de sacerdote, que es el que vamos a analizar y sobre el que vamos a reflexionar en los próximos minutos. Tenemos acá en el versículo 5, que según el mandato de Dios que estaba en el libro de los Números, en el libro de Éxodo, Dios había dispuesto que la tribu de Leví iba a servir como tribu sacerdotal. Pero en el libro de Números estaba
establecido que, estaba establecido que ellos se iban a recolectar, por decirlo así, de los demás integrantes del pueblo de Israel, de sus hermanos, de las nuevas tribus, los diezmos. Esto era por una razón concreta. Primero, para que ellos funcionaran como administradores de lo que vendría a ser el tesoro, los caudales de la que vendría a ser la nación de Israel, y por otro lado también para que ellos tuvieran su propio sustento, porque Dios dispuso que Leví iba a ser la tribu sacerdotal y nada más. Era una gran bendición y una gran responsabilidad, pero no, por eso mismo Dios dispuso que Leví no recibiera una herencia de tierra en la tierra que Dios le terminó dando a Israel. Dios era su herencia, y ya con eso era una cosa grandísima, porque Dios es el que provee todo. Es decir, que acá encontramos que si bien Leví había tenido una responsabilidad histórica, Melquisedec era el que prefiguraba el papel de Leví, que era la tribu sacerdotal, pero era el que mostraba ya desde el principio cómo iba a ejercer su papel. Es decir, recibe los diezmos, sí, pero brinda bendición. Empieza brindando bendición y sigue brindando bendición. Porque nosotros muchas veces tenemos un concepto particular de la bendición. Siempre lo consideramos de una forma material, ¿verdad? Pero la bendición trasciende muchas cosas. Trasciende a lo espiritual, trasciende al ejemplo, trasciende a la influencia. Nosotros hemos conocido personas que no les tocó en la vida ayudarnos o socorrernos de una forma concreta, pero sí nos sirvieron muchísimo con sus enseñanzas, con sus ejemplos, con sus ideas, con sus oraciones a favor de nosotros. Incluso fueron personas que nunca las hemos llegado a conocer. Pero ese es el papel de la bendición, que es la figura que nos brinda Melquisedec. Que ser sacerdote implica eso. Ser sacerdote implica, en cierto modo, recibir, porque los sacerdotes eran los que recibían las ofrendas del pueblo, los que recibían las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la gratitud por las cosechas, las ofrendas de consagración, pero también brindaban bendición. O sea, brindaban una bendición por el hecho de ministrar continuamente a favor del pueblo, pero también porque Dios les había dado ese encargo, les había dado ese mandato en un pasaje como Números 6, 24 al 26. Tenemos un ejemplo claro de cómo Dios les había conferido ese papel, les había conferido esa responsabilidad. Y entonces acá vemos que incluso la tribu de Leví, recibiendo los diezmos de todo el pueblo de Israel, la misma tribu daba a su vez su propio diezmo a Dios. O sea que en cierto modo, si hacemos un cálculo somero, la tribu de Leví recibiría el 10% de todo lo que Israel producía, y a su vez lo que Leví aportaba a Dios sería el 1% de todo lo que Israel producía, sería el diezmo del diezmo. Pero aún con esas cosas pequeñitas, Dios se iba a manifestar su poder, iba a manifestar su grandeza, haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, como es lo que representa en su momento en la parábola del sembrador, ¿verdad? Es algo que empieza con semillas chiquitas, semillas que no se sabe en dónde caerán, pero a su vez produce fruto, produce mayor o menor fruto en distintas circunstancias, en distintos terrenos, pero el fruto lo producen. Y eso es lo que esto podemos aprender de lo que vemos en estos pasajes. Cuando le traemos no solo nuestro diezmo material, sino nuestro diezmo espiritual y aún nuestras ofrendas también, Dios lo pone a trabajar. Dios se agrada de ello cuando lo hacemos con un corazón recto, con un corazón conforme a lo que Él espera de nosotros, y Él obra para que verdaderamente eso sea parte de su obra y sea a su vez fuente y recurso de bendición, como por ejemplo cuando nosotros ofrendamos para los misioneros, porque eso no solo les permite a los misioneros vivir, sino también seguir extendiendo el Evangelio y que muchas otras personas
se puedan beneficiar no solo de conocer el Evangelio, sino también de la comunión con los hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios, de la comunión con Dios mismo. Y son personas que posiblemente nunca nos vamos a conocer, pero que verdaderamente Dios habrá llegado a ellas y habrá obrado con ellas utilizando nuestros propios aportes, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Hasta se podría pensar, ¿qué habrá hecho Melquisedec con los diezmos de Abraham? No lo sabemos ni necesitamos saberlo. Dios sabrá lo que habrá hecho en ese momento. Pero sí sabemos que Dios dejó este ejemplo para que nosotros podamos empezar a reflexionar en ello, como lo hacemos en estos instantes, y para que podamos reconocer a Abraham no solo como un hombre de fe, como efectivamente demostró ser y por ello fue reconocido por Dios, sino como un hombre de visión, como un hombre de sensibilidad espiritual, que sabía reconocer cuando estaba Dios obrando en su vida y cuando incluso estaba en la presencia de Dios, como lo manifestó dando los diezmos como en esta ocasión. Ahora, uno piensa, si verdaderamente el sistema de los sacerdotes es llevado a cabo por los levitas, tal como Dios en su momento lo había establecido. De hecho, Levítico, el libro, trata de toda la responsabilidad de los papeles que cumplían los levitas como tribu destinada por Dios para este menester. Si eso fuera el último plan de Dios, la disposición definitiva de Dios para el hombre, ¿qué necesidad habría, como dice aquí el versículo 11, de que hubiera otro tipo de sacerdote? De que se tuviera que pensar el sacerdocio y que tuviéramos que entenderlo de otra forma. Es algo que tiene su propia explicación, por supuesto. Si bien era algo que Dios había dado por medio de la ley, era algo que necesaria e inefectiblemente requería la obediencia y la disposición por parte del hombre. Requería obediencia, requería seguimiento de los dispositivos o de los protocolos, como lo entendemos ahora, de la ley para cada situación, para cada caso concreto, no solo por parte del pueblo, sino también por parte de los sacerdotes. Y era algo que necesariamente tenía que extenderse en el tiempo. Los sacerdotes, incluso con toda su piedad, con toda su dedicación a Dios, con todo su amor por Dios y por el pueblo, solo lo podían hacer a lo largo de su vida. Y después tenían que ser reemplazados. Pero Dios sabía que íbamos a necesitar algo mucho mayor y mucho mejor que esto, y por eso lo dispuso en la persona del Señor Jesús. Nosotros leemos más adelante, cambiando de sacerdocio, en el versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley, y a quien de que se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es cierto. No, Dios no dispuso que los sacerdotes surgieran de la tribu de Judá, pero sí dispuso que la tribu de Judá fuera importante. Judá fue como hijo de Jacob, de allí viene la tribu, fue una persona que mostró sus debilidades, pero también mostró una buena disposición, mostró un buen corazón en momentos específicos. Y eso también tuvo que ver, con eso tuvo que ver que en Jacob, cuando estaba próximo a morir, bendijera a Judá de una forma especial. Y esto todo dentro del plan de Dios también. Después Judá terminó siendo una tribu importante durante el Éxodo. Era la tribu que marchaba al frente de la caravana cuando el pueblo se movía en el desierto. Era tribu que daba líderes significativos. Incluso alguno de los antepasados del Señor Jesús lo podemos encontrar en las disposiciones de cuando Dios pidió ofrendas específicas. El representante, el que las presentaba por la tribu de Judá, era un antepasado directo del Señor Jesús. Y después a lo largo del tiempo hubo personas importantes de la tribu de Judá, que incluso se estableció como tal cuando David fue ungido rey. Y Dios mismo lo bendijo a David, que más allá de sus efectos, flaquezas o limitaciones, se condujo con respecto al corazón, con respeto y respecto al corazón de Dios de la mejor manera. Dios mismo reconoció que David era un hombre conforme a su corazón y por eso lo bendijo
haciéndole saber que él iba a ser el principio de un reino eterno. Incluso después, cuando el reino de Israel se dividió y ya no se iba a volver a restablecer como reino unido, el reino del sur se siguió llamándose por la tribu de Judá. Dios no le permitió ser una tribu sacerdotal, pero sí le permitió ser una tribu importante, una tribu con poder, y una tribu de la que surgiría mucha gente, incluso en momentos difíciles, que estaba dispuesta a escuchar la palabra de Dios, a honrar la palabra de Dios, e incluso algunos buenos reyes que estaban dispuestos a seguir a Dios, a estudiar su palabra y a respetar y a hacer cumplir e incluso depurar el sacerdocio si hacía falta, según ellos lo entendían que era según la voluntad de Dios para ese momento. Entonces seguimos leyendo. En el versículo 15, esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, el Señor es establecido como un nuevo sacerdote, como en el nuevo orden que Dios establece en el mundo espiritual para lo que es su relación con el hombre, y eso también incluye un marco como es el tema de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, justamente. Lo establece no por una cuestión de línea dinástica, por decirlo así, si bien le ha provisto una serie de antepasados como cualquiera de nosotros, pero de una forma especial, sino dándole y reconociéndole una vida que verdaderamente es indestructible, no solo por un buen ejemplo, sino más que nada por su existencia, por su permanencia, porque el Señor Jesús mismo es la vida, como él lo reconoció en el Evangelio de Juan. Por eso no es necesario pensar que el Señor Jesús tenga que tener una descendencia de sangre. Nosotros cuando éramos chiquitos nos podíamos preguntar, el Señor Jesús nunca se casó, ¿por qué no se casó? Ahora nosotros podemos empezar a entenderlo. No era la voluntad de Dios para él, la voluntad de Dios era algo más grande que él simplemente tener una familia y tener hijos de carne y sangre. Él iba a ser, como dice él en la carta a los romanos, el primogénito entre muchos hermanos espirituales, y el que verdaderamente se iba a presentar en lugar y en beneficio de cada uno de ellos. Porque da testimonio de él, dice el versículo 17. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es algo que encontramos en el Salmo 110:4. Es un salmo de bendición y que es un salmo de revelación porque ya es algo profético, no es simplemente que recuerda la historia de Melquisedec, sino que empieza a mostrar a partir del momento en que este salmo fue escrito, la proyección de lo que Melquisedec no solo fue, sino de lo que quiere decir, de lo que quiere representar. Y define, entonces, y explica. Queda pues abrogado del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No solo por las limitaciones de la vida, sino por las limitaciones del corazón y de la condición del hombre. Porque también el sacerdocio, incluso más allá de los intentos de los buenos sacerdotes, falló a causa de los malos sacerdotes. Lamentablemente triste, pero lamentablemente cierto. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, nosotros ahora tenemos, gracias a la vida, a la obra, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús, que verdaderamente confirma el éxito de su misión y que confirma su institución como sacerdote a favor de nosotros, una mejor perspectiva y una mayor y más amplia esperanza de lo que Dios es para cada uno de nosotros, de lo que nosotros podemos esperar de Dios y de lo que podemos vivir y emprender para Dios y para su gloria, no solo ahora, sino también en la eternidad. Y seguimos leyendo entonces. Esto no fue hecho sin juramento, en el versículo 20. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, fueron sacerdotes simplemente porque Dios los determinó, Dios los separó para ellos. Dios no les exigió un juramento para que firmaran con letra de sangre que iban a ser buenos sacerdotes, que iban a cumplir exitosamente
y cabal y escrupulosamente toda la ley, como si fuera un presidente de la nación jurando su cargo, sino que simplemente Dios los puso como sacerdotes y se puede decir que confió en ellos. Dios confió en ellos como confió en Aarón y sus descendientes para que ejercieran su ministerio, más allá de las cuentas que Dios que les iba a pedir en el futuro de cómo lo habían hecho. Dios los encargó a ellos y dejó que obraran. Pero esta vez Dios mismo se compromete a respetar el cargo, por decirlo así, la condición, el sacerdocio que el Señor Jesús iba a representar, a asumir y a ejercer en forma continua y perpetua a favor de cada uno de nosotros. Dice entonces, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, Dios se lo juró también, y Dios cumple su propia palabra, pero se lo juró también porque sabía a quién se lo juraba. Se confiaba en la responsabilidad, en la perfección, en la dedicación del Señor Jesús, no solo por sí mismo, no solo por su propia gloria y por la gloria del Padre, sino también a favor de cada uno de nosotros, de sus hermanos, por adopción, de sus hermanos espirituales, para que nosotros también fuéramos bendecidos de una forma que seguramente trasciende y adquiere una mayor riqueza que la que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces seguimos leyendo y vamos terminando. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, nosotros confiamos en que el Señor Jesús es nuestro sacerdote y que podemos descansar en eso porque es un sacerdote continuo, no solo en el tiempo, no solo también en el espacio, sino también en la condición, en el carácter. No es sacerdote según su sentido del humor, o su estado de humor, o sus ganas o no de ser sacerdote. Es algo que verdaderamente es su vocación. Lo hace con pasión, lo hace con alegría, como en su momento, por el gozo puesto delante de él, encaró la cruz. Seguramente ahora con mucho más entusiasmo, con mucho más ímpetu, encara en su ministerio de sacerdocio, su ministerio de intercesión, de ruego por cada uno de nosotros, porque verdaderamente no solo tiene conciencia de eso, sino porque nos ama. No solo nos estuvo amando mientras Dios se lo pedía para que pudiera cumplir una vida y una obra perfecta, para que Dios le diera el ok y se la validara por cada uno de nosotros, sino que verdaderamente nos sigue amando, nos sigue queriendo, nos sigue impulsando a dar lo mejor de cada uno de nosotros, a despojarnos como se despojó Pablo y correr la carrera que tenemos por delante y seguir en la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como nos invitan a hacerlo en Filipenses. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque de ese sumo sacerdote nos convenía. Y eso es lo que nos habla de la cualidad y de la calidad del Señor Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo en el sentido de que estaba separado para Dios, no solo por Dios, sino para Dios, por su propia voluntad. Inocente porque verdaderamente no se le podía inculpar ningún pecado ni ninguna intención de cometerlo. Sin mancha, una disposición francamente impecable, totalmente calificado y calificable para ejercer el sacerdocio. Apartado de los pecadores. Verdaderamente, por más que ame a los pecadores, se mantiene apartado de ellos porque no se pone en una posición en que se pueda cuestionar ni replicar su carácter ni su compromiso de sacerdote. Y hecho más sublime que los cielos, porque no solo ahora está en la diestra de Dios Padre, sino que también está mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, de lo que podemos pensar. Él no solo se dedica a ser nuestro sacerdote, sino que también está preparándose para ser Señor del universo, como algún día Dios lo va a mostrar a la faz de toda la tierra y a la faz verdaderamente de todas las criaturas.
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, justamente por todas las características que leíamos en el versículo anterior, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto verdaderamente lo podemos considerar porque el Señor, no pudiendo ofrecer mejor cosa, se ofreció Él, que era efectivamente lo que Dios esperaba que hiciera. El Señor no necesitaba ofrecer cosas por sí mismo, se ofreció directamente. Esa es la entrega y el sacrificio más grande que uno puede tener, y el gesto más enorme y más dramático que un sacerdote mismo podría llevar a cabo. Ese es el sacerdocio de Melquisedec que el Señor le representa y que el Señor asume, del que el Señor es protagonista y responsable. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces nosotros verdaderamente podemos entender y considerar que el Señor Jesús, Jesucristo mismo, Jesucristo hombre, es el sacerdote definitivo, el sacerdote que efectivamente necesitamos, el que Dios proveyó para nuestra bendición y para nuestro bienestar, porque es el que Dios reconoce y el que sabe que es el que cumple todas y cada una de las condiciones para que el sacerdocio a nuestro favor se cumpla tal como Dios lo quiere y como Dios lo dispone. Que verdaderamente nosotros nos podamos regocijar en el sacerdocio que el Señor Jesús ejerce a favor de cada uno de nosotros y que lo tengamos en cuenta para que podamos ser ejemplos para otros también. Los que son padres pueden ser ejemplos para su familia porque son el ejemplo del sacerdocio que Dios dispuso para ese marco, para la familia. Y otros también, porque no estamos pensados para perdonar pecados nosotros mismos, pero sí para orar a favor de otros para que Dios los pueda bendecir a su vez, de la forma que Dios lo disponga. Que el Señor nos bendiga.